Hola, esto es Políticamente Incorrecto. Mi nombre es Alfredo Bular. Hoy día vamos a hablar de, primero, un tema que nos ocurre todos los días, el consumo. Los bienes y servicios que recibimos todos los días, de los cuales a veces nos quejamos, a veces estamos satisfechos. Y quiero contarles una anécdota, un caso real, algo que ocurrió hace unos años. Yo trabajaba en una agencia del gobierno que se dedicaba a proteger a los consumidores, aplicaba las normas de protección al consumidor y recibíamos quejas de los consumidores de distintos tipos. Un día llegó una queja muy singular. Un señor llegó con una bolsa y dijo que había comprado un par de zapatos. Había comprado estos zapatos en un mercadillo informal, en unos ambulantes, ¿no? Y le habían costado $2 el par. Él se había comprado los zapatos porque esa noche tenía una fiesta. Y en consecuencia se puso los zapatos. Esto ocurrió en la ciudad de Lima. Quien ha estado en Lima sabe que en Lima virtualmente no llueve nunca. Pero ese día tuvo tan mala suerte que caminando hacia su fiesta llovió. Y sus zapatos se comenzaron a poner blanditos, suaves, y se comenzaron literalmente a deshacer en sus pies. Fue caminando y llegó descalzo a su fiesta. ¿Qué es lo que había ocurrido? Los zapatos estaban hechos de cartón, de papel prensado. Ustedes dirán, ¿cómo se hace un zapato de papel prensado? Bueno, se agarra el cartón, se prensa, se pinta de color negro, se le da la forma de un zapato y se arma un zapato. Y ustedes veían el zapato y no se imaginan que sea un zapato que se note que es de cartón. Parecía un zapato de cuero, pero estaba hecho de cartón. Por supuesto, en una ciudad en la que no llueve, es poco probable que ese zapato tenga el problema de mojarse, pero esta vez se mojó. Y como se mojó regular, se deshizo y se destruyó. El señor perdió sus $2. Venía a reclamar qué hacer con su zapato. Venía a reclamar que se sancionara a quien había producido estos zapatos. Y el punto central de él es que lo habían engañado, que él había comprado un par de zapatos y que ese par de zapatos eran de muy mala calidad y que esa muy mala calidad le había generado el problema. La agencia de competencia, la agencia de protección al consumidor en la que yo trabajaba, tenía un problema que tenía que resolver. E inicialmente se pensó, es un problema fácil, un problema sencillo. Hay que ir y eliminar estos zapatos del mercado, porque estos zapatos son de muy mala calidad. En el fondo hay un engaño en estos zapatos y ese engaño está generando un problema a los consumidores. ¿Qué debíamos hacer? Eliminar los zapatos, averiguar qué estaba ocurriendo, hacer alguna investigación, sancionar al que lo había vendido, hacer una investigación más amplia para determinar si esto ocurría normalmente en el mercado. Eso es justamente lo que vamos a conversar en el segundo bloque de este programa. Vamos a una pausa y regresamos con Políticamente Incorrecto. Hola, soy Alfredo Bular, estamos de regreso en Políticamente Incorrecto. En el bloque anterior les comenté la anécdota sobre los zapatos de cartón que se deshicieron cuando llovió en la ciudad de Lima. Pero ahora quiero conversar sobre todas las implicancias y todo lo que se hizo respecto de este caso tan singular. ¿Qué ocurrió? La agencia en la que trabajaba, la entidad del gobierno en la que yo trabajaba en ese momento, inicialmente pensó que debía tomar una decisión drástica, salir a decomisar estos zapatos y cerrar el puesto en el cual se habían vendido, porque era un engaño. Pero afortunadamente, algunos de los economistas que trabajaban en la agencia sugirieron ser más cautos y sugirieron hacer una investigación más detallada sobre lo que había ocurrido. Y plantearon hacer una investigación de mercado. Es decir, no solo ir a buscar a este señor que había vendido, a este ambulante que había vendido los zapatos, sino ir a buscar a todo el mercado para ver si estos zapatos existían en otras situaciones de mercado. Y eso se hizo. ¿Y qué se descubrió? Lo primero que se descubrió es que esto no era un caso aislado. Los zapatos de cartón eran vendidos en distintos puestos de este mercadillo. Y no solo de ese mercadillo, de numerosos mercadillos en Lima que ofrecían este producto, zapatos de cartón. Lo segundo, más sorprendente aún,
estos zapatos de cartón eran muy populares. Tenían una alta demanda y eran consumidos por una gran cantidad de gente. Es decir, se vendían mucho. La gente compraba estos zapatos y los usaba. Y claro, hay una explicación simple. $2 es un precio muy cómodo para un zapato si uno compara que un zapato de cuero o de cuerina puede costar 30, 40, $50, ¿no? Y entonces, claro, las personas de bajos ingresos, como el señor del ejemplo original, y como las personas que iban a este mercadillo a comprar zapatos, tenían bajos ingresos. Entonces, los $2 hacían el zapato accesible frente a un zapato de mejor calidad. La pregunta es, si estos zapatos son tan malos, posiblemente fallen, ¿no? Y posiblemente se destruyan, como le pasó a este señor, con más frecuencia, o tengan una duración menor. Y como consecuencia de eso, los consumidores se vean afectados en el largo plazo. ¿Es eso cierto? Efectivamente, esta decisión debe ser protegida del consumidor, porque ya no es un problema de engaño. Aparentemente los consumidores compraban los zapatos, los usaban y luego regresaban a comprar nuevos zapatos. Y posiblemente algunos tuvieron la mala suerte que les tocara lluvia, pero otros simplemente que el zapato duraba menos. Un zapato de cartón va a durar menos de lo que dura un zapato de cuero. ¿Por qué la gente seguía comprando zapatos? La respuesta, yo creo que ustedes ya la intuyen, es bastante obvia. Es muy barato. $2 por un par de zapatos es muy barato. Si es tan barato, ¿por qué? ¿Qué cosa es lo que ocurre? ¿Por qué la gente lo sigue comprando? Si la calidad es de esperar sea mala. Bueno, en primer lugar, las personas recogemos información de distintas formas en el mercado. Y una información para nosotros muy importante es el precio. Los precios nos pueden estar indicando la calidad de los productos o el estatus que el producto tiene. Evidentemente, los zapatos de cartón vendidos en un mercadillo, por solo el lugar donde se venden y sobre todo el precio al que se ofrecen, no parecen ofrecer mucha calidad. $2 no parece mostrar un zapato de una extraordinaria calidad. Uno sabe que el zapato puede durar poco. Pero incluso si durara poco, el costo de aprender que dura poco es relativamente bajo. Pago $2, lo uso, no sé, un mes, 2 meses, 3 meses, lo que dure, y luego descubro que es de mala calidad. Puedo escoger comprar un zapato más caro o puedo escoger volverme a comprar otro. Y ustedes dirán, pero este refrán de lo barato sale caro, le está costando mucho más porque tiene que comprar muchos zapatos que le van a durar en suma menos que los otros. En primer lugar, no sabemos si eso es así. No sabemos si el zapato de cuero cuesta $50 y el zapato de cartón cuesta $2. No sabemos si 25 zapatos, que es lo que de cartón, equivalen o tienen más duración que los de cuero. No lo sabemos, habrá que hacer la prueba. Pero más importante aún que eso, incluso si costaran más, es una forma de financiarse. La gente toma crédito, va al banco y pide un préstamo. ¿Y qué pasa cuando pides un préstamo? El banco te cobra un interés. Y tú estás dispuesto a tener dinero que te va a costar más para comprar, por ejemplo, tu lavadora, tu automóvil, tu ropa, usas un crédito. ¿Y por qué si te cuesta más? Porque no tienes disponibilidad de dinero. Bueno, la gente con pocos ingresos tiene poca disponibilidad de dinero. Y en consecuencia, al tener poca disponibilidad de dinero, tiene pocas posibilidades de comprar muchas cosas. Tiene que comprar poco con lo que tiene. Y para eso, el zapato de cartón es una forma de financiamiento. Si incluso me saliera más caro comprar muchos zapatos de cartón, me permite financiarme hoy, porque hoy día yo solo tengo mi sueldo. Y con mi sueldo tengo que comprar comida, transporte, pagar casa y vestimenta. Y la vestimenta barata, como los zapatos de cartón, es una alternativa que me permite ir financiándome poco a poco, como ocurriría con tomar un crédito. El zapato a la larga, si me costara más porque tengo que comprar muchos, resulta ser una forma de pagar pequeñas cuotas para tener un zapato. La entidad en la que trabajo llegó a la conclusión que los zapatos de cartón no solo no eran un engaño, sino que eran buenos en el mercado. Satisfacían un segmento del mercado, la gente de bajos ingresos, que podían acceder a zapatos a un costo que podían pagar y a pesar de que la calidad era baja, podían tener zapatos. Y sin duda es mucho más costoso no tener zapatos, estar descalzo, que por lo menos tener zapatos de cartón, así estos duren relativamente poco. Quizás bastaría advertir no usar cuando llueve y con eso protegernos del problema de la lluvia. Pero en general, y más allá de si debía o no incluirse esta advertencia, lo cierto es que los zapatos de cartón
son una buena cosa para los consumidores. Muchas veces pensamos que los productos de baja calidad son malos en general. Los productos de baja calidad pueden estar respondiendo, y digo pueden porque a veces hay productos de mala calidad que pueden ser peligrosos como medicinas con efectos secundarios u otro tipo de bienes que tienen ese tipo de riesgos. Los productos de baja calidad, sin embargo, pueden atender segmentos de bajos ingresos y permitirles a esos segmentos acceder a bienes y servicios a los cuales no tendrían acceso de no ser porque existen este tipo de productos. Lo barato sale caro, pero también hay que pensar que los beneficios tienen que balancearse con los costos. Y a veces los consumidores saben mejor que las agencias gubernamentales qué es bueno para ellos. Vamos a pasar una pausa y regresamos con Políticamente Incorrecto. Estamos de regreso en Políticamente Incorrecto. Hoy, en esta segunda parte, vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar de algo que nos afecta todos los días, en casi todas las ciudades del mundo, en unas más y en otras menos: el tráfico. El tráfico es terrible. Uno pierde tiempo, humor, combustible, genera contaminación, genera accidentes. Todos quisiéramos tener menos tráfico. Y muchas veces no sabemos cómo solucionarlo. Uno tiene ejemplos dramáticos. Las 3 ciudades de Iberoamérica con peor tráfico son Lima, México y Bogotá. Para que tengan una idea, en Lima, se pierden 157 horas por ciudadano al año. 157 horas al año. En México 152, en Bogotá 117. ¿Quieren tener una idea de qué significa esto? Eso significa que de sus 365 días, ustedes pierden 7 del año, ustedes pierden 7 días en el tráfico. 7 días. ¿Y quieren que les diga algo peor? 7 días es considerando un día de 24 horas, pero uno no está despierto 24 horas. Uno tiene vida, vamos a viajar 16 horas, vida despierta, trabajando, descansando, viendo televisión, paseando. De esas 16 horas, ¿no? Terminamos perdiendo, de esas 16 horas al día, terminamos perdiendo 10 días de nuestra vida, en que perdemos todas las oportunidades que uno puede tener en un día en el tráfico. Perdidos en el tráfico, en el bus, en el tráfico en el auto particular. Esos son los promedios de los que estamos hablando. El tráfico tiene un impacto tremendo en la vida de las personas. Y todos los que viven en una ciudad con tráfico saben que esto es verdad. ¿Cuáles son las causas? Hay diversas causas. Usualmente se dice mal transporte público, una deficiente infraestructura vial, falta de carreteras, falta de puentes, falta de pasos a desnivel, estados que no tienen capacidad de gestión de tráfico, muy mala gestión de tráfico. Y hay un efecto, sin embargo, también muy relevante, que es la cantidad de vehículos y la cantidad de uso del vehículo. Se usan demasiado los vehículos. En otro programa hablábamos de las externalidades, de los costos que genera una actividad. Bueno, la externalidad ocurre cuando alguien toma una decisión y eso le genera un costo a otro. Bueno, el tráfico es precisamente eso. Cada vez que usted decide subirse a su vehículo o tomar un bus, está generando una externalidad. El vehículo va a ocupar un espacio. Ese espacio ya no puede ser ocupado por otro vehículo. En consecuencia, la congestión o el tráfico no es otra cosa que la sumatoria de la cantidad de vehículos en un espacio disponible, una avenida. Si los vehículos son demasiados, va a haber tráfico. Esto, por supuesto, se puede aliviar con gestión de tráfico, con mejor infraestructura, pero la cantidad de vehículos y la forma como decidimos usarlos es clave, ¿no? En ciudades con mucho tráfico, la gente posiblemente utilice más, si hay mala gestión de tráfico, utilice más su automóvil particular. Mucha gente se queja de la cantidad de buses, o en algunas ciudades hay estas combis o pequeñas camionetas, porque ocupan mucho espacio y se meten y generan congestión.
Pero ojo, los vehículos particulares son los que más congestión generan. Usualmente llevan 1 o 2 pasajeros y ocupan un espacio bastante grande comparado con una de estas camionetas. Y ni les digo con un bus grande, que lleva muchos más pasajeros. Es decir, usamos mucho espacio. Y eso genera un costo a los demás. Porque donde está mi vehículo, otro no puede entrar y se mueve más lento. Y entonces las externalidades son generadas por eso. Y como veíamos hace unos programas, las externalidades generan a su vez costos que se alivian internalizando el costo de la externalidad. Lo que pasa es que en la mayoría de nuestras ciudades usar la calle es gratis, no cuesta. Y como no cuesta, es fácil tomar la decisión de entrar porque no pago por usar la calle. La calle es gratis. La pago a través de mis impuestos, pero los impuestos los pagan todos, no los que usan necesariamente los vehículos. La pregunta es cómo corregir el problema, cómo internalizar el costo. Y aquí les planteo una salida. Privaticemos las calles. Y ustedes me dirán, no, pero eso no es posible. ¿Cómo voy a privatizar una calle? Sí se puede privatizar la calle. De hecho, tenemos concesiones privadas en carreteras o incluso en carreteras dentro de las ciudades, carreteras urbanas, construidas por particulares, con inversión particular y gestionadas por esos particulares que gestionan el tráfico. Entonces, la pregunta, sin embargo, es ¿y cómo les cobro a las personas que usan su vehículo? Bueno, hay distintas formas de cobrar, diferentes formas. Hace unos años teníamos que hacer casetas de peaje, pero ¿se imaginan la congestión que habría si ponemos casetas de peaje dentro de las calles de toda la ciudad para poder cobrar por el uso de las calles? Sería un infierno. Pero hoy día eso no es necesario. Tú puedes cobrar a través de cámaras que lean las matrículas de los vehículos, eso ocurre ya en varios lugares, a través de unos arcos electrónicos, te obligan a poner un aparato en tu carro, no puedes circular sin ese aparato y miden por dónde circulas, o utilizando un sistema parecido al Waze, un rastreo satelital que te permita rastrear las calles que circula el vehículo y al final cobrarle las que ha usado. Y al hacerlo, al incluir el costo del uso de la calle, lo que conseguimos es que se internalice la externalidad. Y los privados tendrán incentivos para aumentar la infraestructura y mejorarla, porque así podrán atraer a más vehículos. Cuidaré las calles, porque si la calle tiene muchos baches o muchos huecos, la gente preferirá usar otras calles distintas y dejará de pagarme mi peaje. Y más interesante aún, puedo variar el precio según la hora. En las horas picos puedo cobrar más, en las horas de poco tránsito puedo cobrar menos. ¿Y con eso qué genero? Incentivos para usar mi vehículo, salir más temprano de la casa y no en la hora pico, a fin de ahorrarme el costo del peaje que le estoy cobrando. ¿Es esto posible? Bueno, no solo es posible, ya ha ocurrido. En algunos lugares ya se han implementado soluciones prácticas a este problema y ya se cobra por el uso de las calles. No solo por las carreteras, que efectivamente se usan a través de peajes, sino por las calles dentro de las ciudades, ¿no? Y les cuento algunos ejemplos interesantes, ¿no? Londres. Para entrar al centro de Londres hay que pagar un peaje. ¿Cómo se da ese peaje? Tienes que entrar a internet, poner tu número de placa y pagar con tu tarjeta de crédito para poder entrar. Cuando tú entras, las cámaras ven tu placa, tu matrícula, y al ver tu matrícula te identifican si ya pagaste o no pagaste. E incluso si no has pagado, porque en un momento estabas manejando y quisiste entrar al centro de la ciudad, tienes, no recuerdo, 24, 48 horas para entrar a la página y pagar. Y de esa manera estás internalizando el costo. Y lo que ocurre, me pasaba a mí cuando tenía mi vehículo, trataba de evitar el centro de Londres para evitarme el pago del peaje, que no era poco, ¿no? Eran más de 10 libras esterlinas por pasar simplemente por el centro, por cruzar el centro. Hay distintas soluciones en otros lugares. Por ejemplo, en Chile, ¿no? Existe un sistema de carreteras dentro de la ciudad, que circulan dentro de la ciudad, que utilizan estos arcos electrónicos. Entonces, todos los vehículos tienen que tener, porque si no es una infracción de tráfico grave, un sistema, una cajita electrónica. Colocan la cajita en el automóvil y automáticamente cada vez que pasan este pórtico se mide qué pasó y se sabe cuánto han recorrido y se le cobra según el espacio que ha utilizado. Interesante, el precio varía según la hora en la que entras. Si tú entras en zona pico, hay unos carteles electrónicos que te dicen el precio es tanto por kilómetro. Y si entras a otra hora, cuando hay poco tráfico, el precio es más bajo.
oferta y demanda. Y a través de oferta y demanda se regula el uso de la calle, se reduce la congestión, se mejora el uso de la calle. El que mejor ha hecho esto, sin embargo, es Singapur. En Singapur se utiliza también un sistema de arcos electrónicos dentro de la ciudad y se cobra por el uso efectivo de la calle. Estos sistemas son muy beneficiosos y ya luego de la pausa concluiremos en por qué debe adoptarse este tipo de soluciones en las ciudades. Regresamos a Políticamente Incorrecto para concluir sobre qué hacer con el tráfico. Y la solución que les planteaba era privatizar las calles, concesionarlas, permitir de esa manera que se pueda cobrar por su uso y a través del cobro por su uso racionalizar su uso y hacerlo mucho más efectivo y eficiente. Estas soluciones tienen resultados. En lugares como Singapur se consigue circulaciones dentro de las vías urbanas principales de entre 20 y 30 kilómetros por hora, muy superiores evidentemente a los 14 que hay en Lima o los casi 15 que hay en México. Esto a través de una mejor gestión, a través de la gestión privada de las vías de tránsito. Estos sistemas además pueden eventualmente generar competencia porque se pueden construir vías paralelas o recorridos alternativos que compitan entre sí y que regulen a través de la competencia sus tarifas. Cuando eso no es posible por la infraestructura de la ciudad o por los costos o porque no es necesario hacerlo, porque no es necesario tener competencia, se pueden establecer mecanismos de regulación eficiente para establecer tarifas que permitan cubrir los costos y la utilidad razonable y al mismo tiempo permitan circular a los vehículos. Pero yo me imagino lo que está pasando por su cabeza, pero esto no es justo, me están cobrando por circular. Las constituciones de nuestros países, las leyes de nuestros países garantizan el derecho a la libre circulación. ¿Por qué me van a cobrar por usar la calle? La respuesta es bien simple, porque una cosa es que yo tenga derecho a circular libremente y otra cosa es que yo tenga derecho a circular gratis. Si usted desea viajar a otro país, tiene que tomar un avión y pagar un pasaje. Si usted desea usar su automóvil, tiene que comprárselo, no es gratis. Lo que pasa es que hay una parte del transporte, que es la vía. Y la vía tiene un costo. Y el costo no es solo el costo de construirla. La vía incluye el costo de su uso, las externalidades que se generan por la congestión que usted, que se queja del tráfico, genera cada vez que entra con su vehículo a una vía. Es decir, usted es tan víctima como responsable. Y en consecuencia, siendo víctima y responsable, debería entender en su calidad de víctima que pagar es una forma de asumir su responsabilidad y aliviarse a usted mismo y a los demás de los efectos del tráfico. En consecuencia, no me parece ilegal ni irracional poder cobrar por el uso de la vía. Evidentemente eso tiene que cobrarse en términos que reflejen condiciones de competencia, sea a través de competencia efectiva entre distintos concesionarios, sea a través de una regulación eficiente que permita tarifas competitivas y adecuadas que reflejen lo que ocurriría en estándares de competencia, es decir, el costo más una utilidad razonable para quien ha hecho la inversión. Esto además mejoraría las vías, mejoraría el tiempo, aumentaría la cantidad de tiempo que puede estar usted con su familia, que usted puede trabajar, le aliviaría el mal humor. Y le digo, todo lo que nos puedan cobrar por estos beneficios está justificado, ¿no? Evidentemente este cobro tiene que ser, como decía, razonable, pero es evidente también que estos cobros van a mejorar nuestro bienestar. A veces tener mayor bienestar nos va a costar algo, pero vale la pena invertirlo. Esto fue Políticamente Incorrecto. Regresamos en el próximo programa.